Hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro discipulado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante importante. Sé que algunos ya han escuchado esta palabra, pero esta noche quiero hablarles de lo que es el llamado versus la función. Estamos viviendo tiempos diferentes debido a acontecimientos mundiales que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una pandemia que nos cambió la vida a todos. Vino a traer ajustes, vino a traer nuevas tendencias. De hecho, nos ha tocado acoplarnos a condiciones a las que no estábamos acostumbrados. Una de las cosas que trajo esta pandemia fue romper los paradigmas religiosos o las estructuras religiosas que por años hemos venido manejando. Por ejemplo, por años hemos estado acostumbrados, ha sido una bendición poder asistir regularmente a la iglesia, tener un templo físico, una estructura donde poder asistir para escuchar la palabra de Dios, para entrar en coinonía, en comunión con los hermanos, poder escuchar la palabra. Pero fíjense que por lo menos en el caso de Venezuela, desde el mes de marzo más o menos hasta el mes de noviembre, estuvimos sin podernos congregar. ¿Qué nos otorgó la iglesia física o el templo? Nos otorgó funciones. Muchos de nosotros estábamos sirviendo en diferentes áreas dentro de la iglesia. Estábamos en ministerios, estábamos ejerciendo funciones específicas dentro de la iglesia. Estaban los músicos, estaban los servidores, el equipo de seguridad, el voluntariado, también estaba el equipo administrativo y una cantidad de personas que cubrían una logística importante dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que el funcionamiento de los servicios, de las actividades, de los llamados que se hacían dentro de la iglesia pudieran funcionar en óptimas condiciones, pudieran funcionar como la Biblia nos manda, con excelencia. Pero fíjese una cosa, entramos en pandemia y desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre no nos pudimos congregar. No pudimos estar físicamente en un templo ejerciendo lo que para muchos era un ministerio, lo que para muchos era un llamado, lo que para muchos era una función. Y esto trajo como consecuencia que muchas personas se desanimaran, se desenfocaran y hoy en día hasta se les está haciendo difícil congregarse. Por eso es que hoy quiero, antes de entrar directamente al discipulado, hoy quiero hablarte de lo que es el ministerio, de lo que es un llamado y lo que es una función. Fíjese que por mucho tiempo hemos usado una palabra de manera incorrecta o hemos utilizado un término de manera incorrecta, como es la palabra ministerio. A nosotros los cristianos nos encanta llamarle ministerio a todo. Por ejemplo, el ministerio de la alabanza, pastor. Yo pertenezco al ministerio de la alabanza. Yo pertenezco al ministerio de liberación. Yo pertenezco al ministerio de voluntariado. Yo pertenezco al ministerio de teatro. Pero realmente esta palabra la hemos estado utilizando de manera incorrecta. Porque la alabanza no es un ministerio, porque la intercesión no es un ministerio. La Biblia es clara y específica cuando establece 5 ministerios. Usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Pues la Biblia dice que Él estableció 5 ministerios. De hecho, en otra palabra, habla de someteos bajo la poderosa mano de Dios, específicamente bajo esos 5 ministerios. Y la Biblia nos habla del ministerio pastoral, del ministerio del maestro, del ministerio evangelístico, del ministerio profético y del ministerio apostólico. Pero en ningún momento nos habla del ministerio de adoración, del ministerio de intercesión, del ministerio de danza, del ministerio de mujeres solas,
del ministerio de hombres solos, del ministerio de la sociedad de jóvenes, etc. Esos han sido nombres que nosotros hemos adoptado, quizás para espiritualizar las cosas o para darle un peso de responsabilidad a algo que debería llamársele función. La Biblia habla de que el cuerpo humano, aunque es uno solo, está compuesto de diferentes miembros, pero todos los miembros tienen diferentes funciones. El Señor ha establecido a estos 5 principales ministerios y cada uno de ellos ejerce una función en la iglesia. Y el apóstol nos es claro cuando dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por años hemos estado confundiendo esta terminología y le llamamos ministerio a cualquier actividad que más que un ministerio es una función, una tarea que desempeñamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno da de lo que tiene en su corazón. Y las funciones están asociadas a tu talento, a la capacidad divina, natural que Dios ha puesto desde que naciste. Porque todos nacimos con un talento, ya sea el talento de cantar, el talento de danzar, el talento de exponer, de crear obras teatrales, el talento de servir a los demás. Entonces, a partir de ahora, usted y yo tenemos que entender que ministerio hay solo 5. Funciones dentro de la iglesia hay muchas. Estas diferencias quizás pueden causar molestia en algunos religiosos, porque fíjense que hay personas que han querido encapsular la intercesión a un ministerio. No, yo tengo el ministerio de la liberación. Déjeme decirle, amado hermano, que todos hemos sido llamados a ser portadores de la libertad que Dios nos entregó en la cruz del Calvario. Pastor, yo tengo el ministerio de la intercesión. Déjeme decirle que todos fuimos llamados a interceder. Todos fuimos llamados a adorar. Todos fuimos llamados a servir. Todos fuimos llamados a poner al servicio de la obra del Señor todos nuestros talentos. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Así que vayan y hagan seguidores a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos el fundamento principal, el propósito principal de Jesús: ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. El deseo de Dios es que su sacrificio se replicara, se extendiera a través del trabajo de la predicación que todo discípulo está llamado a hacer. A veces tenemos gente que dice: yo soy de la alabanza, yo soy de la intercesión, yo soy de tal ministerio. Nos encapsulamos en una función y nos olvidamos del llamado principal que Dios nos ha hecho. El deseo de Dios es que todo aquel que le conoció a Él a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, ese discípulo pueda también ser portador de salvación a otros. Por eso es que en esta palabra dice: por tanto, vayan. Fíjense que esta es una orden, es un mandato, es imperativo. Vayan. Aquí el Señor no nos está dando opciones. Aquí no tiene que ver nada con talentos. Si canto, si no canto, si bailo, si no bailo, si sé actuar, si sé servir. No, el Señor nos está dando una orden y nos está diciendo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que nuestro llamado tiene que ver con la extensión del reino de Jesús aquí en la tierra. Es ir allá, es ir a su presencia, conectarnos con Él,
e ir al mundo a anunciar su palabra. ¿Qué es un llamado? Todos fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados para cumplir un propósito. El plan de redención inició con la muerte de Jesús, pero nosotros le damos continuidad, escúcheme, por medio del establecimiento del reino de Dios a través de la predicación de la palabra. Y aquí me quiero detener porque muchos se encapsulan en un supuesto ministerio, en una supuesta función, para olvidarnos de un llamado que Dios nos hizo. Dios nos convirtió en sus socios, nos convirtió en sus obreros, nos convirtió en su portavoz de llevar su palabra a donde quiera que fuéramos. Usted tiene un llamado y su llamado está por encima del talento que usted cree que puede tener. Dios te dotó de su unción, de su poder, de su autoridad para que todo aquel que te escuche, que escuche su palabra a través de tus labios, pueda ser transformado. ¿En qué consiste el llamado según la Biblia? Mire, Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3 dice: el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí y me ha ungido con aceite. No me ungió con aceite para encapsularme en un área dentro de la iglesia. No me dio poder para decir mi función es adorar, mi ministerio es danzar, mi ministerio es las redes sociales, mi ministerio es los medios de comunicación. No, eso es una función. En cambio, Él dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí, me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los que están presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostraba favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Yo quiero decirle algo en esta tarde o a esta hora que me estás escuchando. Es más fácil cantar que dar liberación a los prisioneros. Es más fácil danzar que sanar a los afligidos. Fíjese cómo la religión nos ha encapsulado en áreas para distraernos de lo esencial. Lo esencial es la manifestación del reino de Dios donde quiera que te pares. Pero el diablo nos llevó a pensar que por la pandemia lo perdimos todo. Ay, se acabó la iglesia. Ya no hay ministerio. Ay, ya no se pueden hacer actividades. Ay, estoy en la casa encerrado. Déjeme decirle que este es el tiempo más propicio para mostrar el reino de Dios. Este es el tiempo de poner en marcha nuestro llamado. Nuestro llamado es a anunciar, a dar buenas noticias en estos momentos donde hay desesperación y angustia. Pero hay mucha gente, muchos discípulos que nos hemos excusado en: pastor, yo no estoy sirviendo porque no hay iglesia. Pastor, yo no estoy activo por la pandemia. Líder, yo no te he ayudado por la situación. No, es que tu vida no depende de lo que pasa dentro de la iglesia. Tu vida depende de la convicción que tú tengas y de que entiendas cuál es tu propósito. Mi propósito es anunciar. Así como un día me fue anunciado a mí el evangelio, mis ojos fueron abiertos y yo pude entender que solo en Dios mi vida tenía sentido. De esa misma manera yo estoy llamado, escúcheme con atención, llamado a llevar ese mismo mensaje a los que no conocen a Jesús.
Mateo capítulo 4 versículo 23 dice: Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Fíjese que Dios no nos manda a encapsularnos dentro de la iglesia. No, mi ministerio ahorita está parado. ¿Pero por qué? No, porque es que yo soy del ministerio de medios, y como nos estamos congregando en un jardín botánico, no hay pantallas, no hay cables, no hay luces, y por eso mi ministerio se cayó. Pero es que ese no es tu ministerio. Esa es una función. Esa es una tarea. Esa es una asignación de honra que tu pastor, tu líder te dio para el funcionamiento de la iglesia local. Pero el llamado que el cielo te entregó fue ir a predicar la palabra a toda criatura. Entonces eso quiere decir que tu llamado no se detiene ni por la pandemia, ni por la guerra, ni por la falta de economía, ni por ningún otro problema. Por eso fue que Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el amor de Cristo es el llamado que Él te hizo, el llamado que es eterno, el llamado que es intransferible, ese llamado que te asignó como hijo, con talentos diferentes, con funciones diferentes, con el deseo y el propósito que Dios espera que tú anuncies su reino. Marcos capítulo 1 versículo 14 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. ¿Cuál es mi llamado? Anunciar, dar buenas noticias. Hay gente que en este tiempo no está dando buenas noticias, sino que se ha convertido en portador de malas noticias, de acciones negativas, de información carente de fe. Dios desea que si vamos a anunciar algo en este tiempo, sea anunciar su reino. Mateo capítulo 10 versículo 8 dice: sanen a los enfermos. Es que esto es difícil, por eso prefiero esconderme detrás de la guitarra. Por eso prefiero agarrar un pocotón de trapos de colores y ponerles nombres que ni siquiera son bíblicos y decir: este es mi llamado, danzar. Por eso prefiero esconderme detrás de la batería, porque es más fácil aprenderme una canción, es más fácil estar en la puerta dando la bienvenida, que hacer lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 8: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Y fíjese, otra mala enseñanza que se ha metido dentro de la iglesia es que el pastor es el único que puede sanar, el pastor es el único que puede liberar, el pastor es el único que puede ministrar con unción. Y por eso le decía, hay tantos ministerios que no existen. Por ejemplo, el ministerio de la liberación. Todos tenemos autoridad para liberar. No, ella es la liberadora. El liberador fue Cristo en la cruz del Calvario. Ese sí nos liberó de una vez y para siempre. Entonces a veces queremos tratar de manera espiritual conductas que son netamente humanas, que tienen que ver con el dominio propio, con la decisión propia de cada persona. Dios puede interferir hasta donde tú y yo se lo permitamos. Por eso en nuestro llamado debemos entender que nuestro llamado no está dentro de la iglesia, está afuera. Cuando vamos en el transporte público, cuando estamos trabajando, cuando estamos en la casa, nuestro llamado es anunciar, pregonar la buena noticia de salvación que Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es una función, pastor?
Una función es toda aquella asignación que nos fue entregada para que la obra del Señor avance y sea fortalecida. Las funciones están estrechamente ligadas a los talentos y habilidades con los cuales nacemos o desarrollamos a través de la capacitación. Eso es una función. Es toda aquella asignación que se nos fue entregada para que la obra del Señor avanzara, se desarrollara y fuera fortalecida. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Usted está equipado a través de la palabra, o se va a equipar a través de ella, a través de la enseñanza. Tu líder se va a vaciar en ti, te va a enseñar, te va a capacitar, te va a hacer coaching, y a través de esa capacitación tú vas a estar preparado. Por eso este discipulado tiene como finalidad prepararte. ¿Para qué? Para que tú estés listo para toda buena obra. Entonces la función es todo aquello que yo pueda hacer, desarrollar dentro de la iglesia local. Lo que yo pueda aportar en talento, en conocimiento. Cambiar un bombillo, limpiar una silla, tocar la guitarra, tocar la batería. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, Cristo mismo le dio dones a la gente. A uno les dio el don de ser apóstol, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias de salvación, hablando del evangelista, y a otros de ser pastores y maestros. Les dio el don para preparar a su pueblo santo para el trabajo y servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando de los 5 ministerios que Dios estableció. Estableció a un apóstol, estableció a profetas, estableció a evangelistas, a pastores y maestros. Les entregó funciones para preparar al pueblo, pero esas funciones también, esas personas que se les otorgó esta función, también tienen un llamado, y su llamado principal es anunciar el reino de Dios. Todos tenemos la gran responsabilidad de predicar el evangelio, indistintamente de las funciones que desarrollemos. De la función de ser músico, igual debo predicar. De la función de ser ujier, diácono, voluntariado, como le llamen en tu iglesia. Pero también tengo la responsabilidad de predicar el evangelio. Mire, el llamado está enfocado en el rescate de la humanidad por medio de la predicación de la palabra y la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Mientras que la función es en mantener lo que logramos a través de la gran comisión. Ganamos gente, mucha gente, a través de la predicación del evangelio. A través del llamado nos ganamos a los que están perdidos, pero a través de las funciones que tenemos dentro de la iglesia, basados en la necesidad, vamos a hacer que esas personas permanezcan, porque vamos a asignar funciones de cuidado, funciones de enseñanza, funciones de capacitación. La gente va a ser restaurada a través de la función de la alabanza, de la función que llevan los músicos. La gente se va a sentir bien atendida a través de la función del servicio. Pero todo eso lo logramos a través del llamado. Cuando alguien escucha la palabra, su corazón es revelado en su corazón la gracia del Señor y dice: voy a comenzar a ir a Corona de Gloria. En Corona de Gloria se va a conseguir con un equipo capacitado, con un equipo en diversas funciones que le va a atender, le va a dar la bienvenida y lo va a ayudar para que permanezca en el camino. Fíjese, el llamado está enfocado a afuera.
no a la iglesia, afuera. Es decir, a la familia, a la calle, al entorno profesional, en los negocios. Es que el evangelio llegue a esa gente que está afuera. Y la función está enfocada en la iglesia local. Hablamos de funciones ministeriales. Hablamos de funciones en alguna área de la iglesia, talentos, habilidades, destrezas. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12 dice: Moisés les dijo: por favor, Señor, nunca he sido fácil de palabras, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿quién es el que le dio la boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda, coja o ciega? Pues yo, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Ay, es que es tan bonito que habla el pastor, solamente a él le fue entregado ese don. Ay, tan bello esos líderes, solamente no. Yo quiero decirte, tú también fuiste capacitado de parte de Dios, porque Él te dio una boca y dice la palabra que antes de que tú hables, ya Él ha puesto palabra en ti. Así se encontraba Moisés, excusado, temeroso. Y muchas veces los fulanos ministerios o asignaciones nos hacen escondernos allí y pensamos que como yo estoy detrás del telón limpiando, ya me libré de mi responsabilidad. No, tu responsabilidad, tu asignación, tu propósito, tu llamado es predicar el evangelio. Pero es más fácil escondernos detrás de una función que salir a la calle a anunciar el reino. Mire, su testimonio es el mayor mensaje que puedan ver y escuchar los que te rodean. Tú debes prepararte para manifestar el poder de Dios a los que te rodean. Y hay algo que debemos tener en claro, es que el Señor llenará con su palabra tu boca a medida que mantengas una ferviente comunión con Él. Entiende algo, la pandemia no destruyó tu ministerio. Ay, se me acabó mi ministerio. No, porque Dios te hizo un llamado y el llamado es a anunciar el reino. Ya no estoy sirviendo en la iglesia porque no hay danza, porque no hay tal cosa. No, tu ministerio está, tu llamado está a ir a la calle. Tu llamado está en salir a anunciar el reino. A lo mejor no estás ejerciendo una función, porque la iglesia no tiene la demanda de esa función. La iglesia no tiene la vacante por todos las adaptaciones que hemos hecho a este nuevo sistema pandémico. En el caso de nosotros, Corona de Gloria está funcionando en un jardín botánico completamente al aire libre, donde se nos imposibilita por problemas de logística a nivel de transporte poder trasladar la batería, el bajo, el teclado, la guitarra, las cornetas, porque no podemos armar un sonido con Snake, con consolas todos los domingos, porque hay una logística muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos reducido las vacantes, las funciones a una sola, que haya un músico y pocas voces. Pero eso no quiere decir que el baterista se tenga que descarriar porque ya no tiene nada que hacer en la iglesia. Pero es que lo de la iglesia es efímero comparado al don y al llamado que Dios te hizo de ir a predicar su palabra a todas las naciones. Entonces yo creo, amada iglesia, que debemos comenzar a dejar las excusas a un lado. Debemos comenzar a sacudirnos la flojera. Porque si usted no está sirviendo, si yo no estoy sirviendo, no es porque el pastor no me envíe, porque ya Dios te envió. Si yo no estoy dando fruto, no es porque estoy estancado, porque mi ministerio se fue. Prefiero irme a otra iglesia. Váyase, que donde usted se vaya,
quizás va a tener el mismo problema. Dios está buscando gente que entienda que el llamado está por encima de cualquier función que puedas desarrollar dentro de la iglesia. Ministerios hay 5. Funciones hay muchas. Cada función se adapta a la necesidad de cada organización. Pero el llamado es uno solo: predicar, anunciar, dar vista a los ciegos, proclamar libertad a los cautivos. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que tu llamado no se ve interrumpido por ninguna situación de tu entorno, porque tu boca estará llena de la palabra a medida que aprendas a intimar con Él, a buscarle en adoración, a leer la palabra. Cada vez el Señor llenará tu boca y tú serás una respuesta a aquellos que te escuchan. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que este será un tiempo nuevo y diferente para tu vida, y que a partir de ahora entenderás con responsabilidad que tu llamado está en la calle, predicando, anunciando, que quizás hoy tu iglesia local no tiene tu función para desarrollarte, para colaborar, pero tu función es temporal, tu llamado es eterno. Dios te bendiga grandemente.